Hay un punto en la vida en el que ya no sabes si estás perdiendo la alegría o si simplemente estás dejando de alimentar aquello que nunca fue tuyo. Y hoy vas a descubrir cuál de las dos es. Porque si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esa sensación de vacío no significa que estés roto, sino que estás despertando de un juego que ya no puede atraparte. ¿Te ha pasado que te levantas y nada te mueve? Que incluso las cosas que antes te emocionaban ahora se sienten lejanas, apagadas, como si hubieras perdido el brillo en algún lugar que no recuerdas? ¿Y si te dijera que no es depresión, no es apatía, no es un problema, sino el primer síntoma de que algo dentro de ti comenzó a ver más allá de las viejas recompensas que guiaban tu vida? Porque eso que te inquieta no es falta de ganas, es falta de mentira. Es tu alma negándose a seguir respondiendo a los estímulos que antes te mantenían entretenido. Y aunque ahora sientas que nada te provoca entusiasmo, lo que realmente está ocurriendo es mucho más profundo. Estás saliendo del ruido que te hacía confundir emoción con plenitud. Hoy voy a mostrarte por qué esta etapa, que parece oscura, es en realidad la puerta más silenciosa hacia una paz que nunca has sentido. Una paz que no necesita razones ni promesas. Y cuando lo entiendas, vas a dejar de buscar afuera lo que ya se está abriendo dentro de ti. Aquí empieza ese descubrimiento. Aquí empieza lo que nadie te explicó sobre el verdadero despertar. Si estas palabras están despertando algo silencioso dentro de ti, si sientes que este camino también es el tuyo, te invito a suscribirte y quedarte cerca. Aquí seguimos creciendo juntos. Hay un punto en la vida en el que algo empieza a apagarse sin que uno lo decida. No sabes exactamente cuándo comenzó. Solo notas que la alegría, esa chispa que antes brotaba casi sola, ya no te acompaña como antes. Es como si las emociones se hubieran ido adelgazando, volviéndose planas, silenciosas, casi invisibles. Lo que antes te movía ahora apenas te empuja. Y lo que antes te entusiasmaba hoy parece un eco distante. Lo curioso es que desde afuera nadie lo nota. Caminas, trabajas, saludas, cumples, haces lo que hay que hacer, pero por dentro algo se siente extraño, como si hubieras perdido una parte de ti en algún tramo del camino. Y aunque intentas ignorarlo, la sensación vuelve una y otra vez. Un aplanamiento emocional, un desgaste que no se arregla con dormir un poco más, ni con prometerte que mañana será diferente. Esto se ve todos los días, aunque casi nadie lo dice en voz alta. Está en esa tarde en la que tus amigos te invitan a salir y tú, sin saber por qué, sientes que no te nace, que no te mueve, que ya no te emociona la idea de estar rodeado de gente, ni siquiera de los de siempre. Está en ese momento en el que pones tu música favorita, esa canción que antes te hacía vibrar por dentro, y de pronto suena hueca, sin el brillo que recordabas. Como si la canción siguiera ahí, pero tú no. Y está también en algo más profundo. En esas reuniones familiares donde todos ríen, conversan, se abrazan, y aún así tú estás ahí, presente físicamente, pero desconectado por dentro. No triste, no enojado, no mal, solo plano. Como si nada fuera capaz de moverte demasiado. Como si todo estuviera pasando detrás de un vidrio. Y aunque intentas explicártelo, no encuentras palabras. No sabes si es cansancio, si es estrés, si es saturación emocional o simplemente una etapa. Solo sabes que algo en tu interior está cambiando y que no entiendes por qué. Pero hay algo que nadie te dijo, algo que nadie te explica cuando este proceso empieza. Un detalle oculto, silencioso, que la mayoría descubre demasiado tarde, porque lo que estás viviendo no es el final de nada. Es, en realidad, el inicio de algo que todavía no logras ver. Lo que casi nadie entiende es que este desgaste, esta pérdida de brillo, no aparece porque estés fallando,
sino porque algo dentro de ti está empezando a ver con más claridad. Es como si, de pronto, tus ojos interiores comenzaran a distinguir los bordes del juego en el que has vivido por años. Un juego hecho de expectativas, de recompensas rápidas, de pequeñas dosis de placer que antes te mantenían en movimiento, pero que ya no logran sostenerte. La mayoría de las personas se pasa la vida persiguiendo sensaciones. La emoción de una compra, el alivio de un plan que sale bien, la chispa de una conversación bonita, el pequeño golpe de dopamina de una notificación. Y durante mucho tiempo, esas cosas funcionan. Son como caramelos emocionales, dulces, inmediatos, fugaces. Pero cuando empiezas a despertar, algo cambia. Ya no te llenan, ya no te distraen, ya no te enganchan con la misma facilidad. Es como cuando pruebas una comida que antes te encantaba y de repente descubres que sabe a poco, no porque la comida haya cambiado, sino porque tu paladar interno se volvió más consciente. O como cuando escuchas una canción que antes te hacía vibrar el pecho y ahora suena plana, repetitiva, sin vida. La canción es la misma. Lo que cambió fue la profundidad desde la que la escuchas. Y tal vez lo has sentido con más fuerza en lo cotidiano. Esa emoción que solía aparecer cuando alguien te escribía, ese subidón de alegría que te daba una salida, ese impulso que te levantaba de la cama porque había algo bonito esperando afuera. Ahora todo eso ya no aparece. Y al principio duele, porque uno cree que está perdiendo algo, cree que se está apagando, cree que se está volviendo menos. Pero no. Lo que está sucediendo es lo contrario. Estás dejando de buscar placer desde la carencia, desde ese hueco interno que necesitaba estímulos constantes para sentirse vivo. Estás empezando a ver que muchas de las emociones que perseguías eran solo chispas que duraban un instante, pequeñas distracciones que te mantenían dentro del mismo ciclo. Y sin embargo, en esa especie de desierto emocional, también se abre un nuevo horizonte, porque lo que parece vacío no es un vacío real, es espacio, espacio para percibir desde otro lugar, espacio para mirar sin filtros, espacio para sentir sin adicciones emocionales. Una conciencia más profunda comienza a moverse en silencio dentro de ti, y cuando esa conciencia aparece, todo lo superficial empieza a caer por su propio peso. Por eso nada sabe como antes. Por eso nada te emociona como antes. Por eso el mundo parece más quieto, más simple, más desnudo. Y aunque esta transición puede sentirse confusa, hay una pregunta que inevitablemente surge cuando todo esto empieza a ordenarse dentro de ti. Una pregunta que abre la puerta a todo lo que viene después. Si ya no te llenan las cosas que antes te llenaban, si ya viste que el juego era solo un juego, entonces, ¿qué está ocurriendo realmente dentro de ti? Hace poco, un amigo me contó algo que, aunque parecía simple, llevaba escondida una verdad inmensa. Él es alguien que siempre vivió rodeado de ruido, de movimiento, de gente. Durante años fue el tipo de persona que necesitaba tener plan para todo. Salir, tomar algo, ir a un concierto, reunirse con amigos, llenar los silencios de cualquier forma. Si me quedo quieto me pierdo, decía. Y tenía sentido, porque su energía venía de afuera. Vivía enganchado a pequeños estímulos que lo mantenían encendido. La música a todo volumen, la adrenalina de improvisar algo el sábado, el brillo efímero de recibir mensajes, la euforia de sentirse parte del grupo. Por dentro, necesitaba esa gasolina constante para no enfrentarse a lo que sentía cuando estaba solo. Pero un día algo cambió. No fue un evento dramático, ni un golpe duro, ni una crisis. Fue algo mucho más sutil, una sensación de cansancio diferente. No el cansancio del cuerpo, sino el cansancio del alma. Ese agotamiento silencioso que aparece cuando lo de afuera ya no te sostiene, cuando las viejas chispas dejan de prender.
Me contó que una noche salió con los mismos amigos de siempre. Estaban en el mismo lugar de siempre, con la misma música, las mismas bromas, las mismas historias recicladas. Y mientras todos reían, él sintió algo extraño, como si la escena estuviera moviéndose sin él, como si estuviera dentro, pero desconectado. No me pasa nada, pensó, pero tampoco me pasa algo. En un momento alguien puso su canción favorita, esa que siempre lo hacía cantar. Y él, nada, no sintió absolutamente nada. Era como si la melodía le llegara, pero no lo tocara. Ahí empezó a inquietarse. Al llegar a su casa se quedó sentado en la cama, con los zapatos aún puestos, tratando de entender qué le pasaba. Ya no me emociona lo que antes me emocionaba, se dijo en voz baja. Y por primera vez en años, no quiso encender la música, ni llamar a alguien, ni buscar qué hacer. Por primera vez, se quedó en silencio. Y ese silencio, que antes le habría parecido insoportable, esta vez no lo asustó, lo sorprendió. Durante los días siguientes comenzó a notar todo. Cómo la comida que antes devoraba ahora sabía insípida. Cómo las conversaciones de siempre sonaban vacías. Cómo las mismas rutinas que antes lo motivaban ahora parecían mecánicas. Pero no era tristeza, era claridad. Era como si una parte de él hubiese despertado y ahora observara su vida desde otro ángulo, uno más honesto, más lúcido, más crudo, pero más real. Y entonces lo entendió. No estaba perdiendo emociones. Estaba dejando atrás al viejo yo, ese que dependía de estímulos constantes para sentirse vivo, ese que confundía movimiento con sentido, ese que necesitaba ruido para no escuchar su propio interior. Y aunque este descubrimiento no fue fácil, tampoco fue oscuro. De hecho, fue liberador. Porque por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él estaba tomando forma. Como si el vacío que tanto temía no fuera vacío, sino espacio. Espacio para un yo más verdadero. Y aquí es donde su historia abre la puerta a lo que viene. Si todo lo viejo se está cayendo, si lo que antes funcionaba dejó de funcionar, y si el silencio ya no asusta, sino que atrae, ¿qué es exactamente lo que empieza a despertar dentro de ti cuando todo lo superficial deja de alimentarte? Imagina por un momento que has vivido toda tu vida dentro de una sala iluminada solo por velas. Es un cuarto cálido, familiar, lleno de sombras suaves. Nada te deslumbra, nada te sacude. La luz es tenue, pero suficiente para ver lo necesario. Ahí creciste, ahí aprendiste a reconocer formas, ahí construiste tus certezas, y de algún modo te acostumbraste tanto a esa luz que llegaste a confundirla con la realidad. Las velas representan todo eso que antes te movía: pequeñas emociones, estímulos rápidos, alegrías fugaces. El mensaje de alguien, un plan improvisado, la adrenalina del momento, una compra, una validación, un abrazo que te calmaba sin que supieras por qué. Todo eso iluminaba tu vida, pero siempre desde lo frágil. Luces que podían apagarse con un soplido, con un mal día, con un silencio inesperado. Y de pronto, sin aviso, sin ruido, alguien abre una ventana. La luz del día entra de golpe. Una luz enorme, viva, brutal, imposible de ignorar. ¿Y qué pasa cuando llevas toda la vida viendo solo luces pequeñas y de pronto aparece un sol entero frente a ti? Pasa lo inevitable. Te ciegas, cierras los ojos, parpadeas, sientes incomodidad. La claridad te molesta, la verdad te duele. Y por un momento deseas volver atrás, a la penumbra tibia que conocías. Esta es la parte que nadie te explica del despertar. La luz real, al inicio, duele. No porque sea mala, sino porque tus ojos todavía no están listos para tanta claridad. Por eso ahora todo te parece plano. La comida sabe distinta. La música ya no vibra como antes.
Las reuniones se sienten huecas. No es que estés perdiendo sensibilidad, es que tu visión interna está cambiando de escala. Algo dentro de ti está dejando atrás la luz frágil de las velas y aprendiendo, lentamente, a ver a la luz del día. Tu conciencia está ajustando su mirada. Piensa en esa primera mañana en la que sales de un cuarto oscuro. Lo que está frente a ti no es feo ni aburrido. Simplemente tus ojos están en transición. Lo que sientes en esta etapa no es vacío, es un deslumbramiento espiritual. Estás tan acostumbrado al brillo pequeño que, cuando aparece la claridad profunda, tu sistema emocional necesita tiempo para adaptarse. Y mientras tus ojos internos se ajustan, es normal que no sientas mucho. Es normal que no te emocione lo de antes. Es normal que una parte de ti se pregunte qué está fallando. Pero nada está fallando. Nada se rompió. Nada se perdió. Lo que ocurre es que la luz verdadera, esa que no depende de estímulos, esa que no se apaga con el viento, esa que nace desde adentro, está empezando a filtrarse. Y aún no sabes cómo mirarla, aún no sabes cómo sostenerla, aún no sabes cómo recibirla sin querer correr de vuelta a la penumbra donde todo era familiar. Imagina esa escena, tú parado frente a la ventana abierta, con los párpados temblando por la claridad, con la sensación incómoda de no ver bien, y, sin embargo, con una certeza silenciosa. Esto es luz real. Esto es lo que siempre estuvo afuera. Esto es lo que nunca viste porque no sabías que existía. Y mientras tus ojos se van acostumbrando, aparece una pregunta inevitable. Una pregunta que no busca asustarte, sino invitarte a mirar más profundo. Si esta luz está entrando por primera vez en tu vida, si lo que antes te iluminaba ya no alcanza, ¿qué parte de ti está despertando para verla? Hay un momento en este proceso en el que algo dentro de ti parece detenerse. No es tristeza, no es depresión, no es vacío, es más sutil y a la vez más profundo. Una especie de muerte interna que no sabes nombrar. No se siente como un dolor agudo, sino como una ausencia. Como si una capa completa de tu identidad estuviera apagándose en silencio. Empiezas a darte cuenta de que las motivaciones que antes te movían ya no existen. Los deseos que antes te impulsaban se disuelven. Las metas que creías tuyas ya no te emocionan. Y aunque sigas funcionando hacia afuera, por dentro sientes una especie de pausa, un intermedio extraño, un lugar en el que nada termina de encajar. Esta sensación confunde porque nadie nos enseñó que crecer duele de formas invisibles. Nadie nos dijo que antes de cualquier renacimiento hay un periodo en el que se siente que todo se desmorona. Nadie nos explicó que el viejo yo necesita morir un poco para que el nuevo pueda respirar. Y aunque la palabra muerte suene dura, lo que estás viviendo no es desaparición, es transición. Es la fractura necesaria para que algo más grande entre. Es la grieta por donde empieza a filtrarse una conciencia que no habías conocido. Piensa en esos momentos en los que la piel se cae para dar paso a una nueva. Desde afuera puede parecer una pérdida, pero desde adentro es preparación. Porque en esta etapa no estás perdiendo sensibilidad, la estás recuperando. No estás perdiendo deseos, estás dejando los que nunca fueron tuyos. No estás perdiendo dirección, estás limpiando el mapa para ver con claridad. Y aunque por dentro haya silencio, ese silencio no es vacío, es terreno fértil. Es el espacio exacto donde lo nuevo empieza a tomar forma. Esto que estás sintiendo, esta quietud extraña, esta falta de emoción, este desorden interno, no es un final, es la frontera, la orilla entre lo que fuiste y lo que vas a ser, el punto donde tu alma suelta las cargas que ya no puedes sostener. Y justo aquí, cuando parece que nada avanza, cuando no ves cambios, cuando crees que estás estancado, es donde ocurre lo más importante. Porque toda transición tiene un instante decisivo, ese momento invisible en el que,
aunque todavía no lo notes, ya empezaste a renacer. Y eso abre la pregunta inevitable que prepara lo que viene. Si esta muerte interna no es destrucción, sino inicio, ¿qué parte de ti está a punto de despertar? Cuando esta transición empieza, la mayoría comete el mismo error: tratar de arreglar el silencio interior con más ruido externo. Es una reacción automática, casi instintiva. Cuando no sentimos nada, buscamos sentir algo, lo que sea. Y entonces aparecen los viejos hábitos, esos que antes funcionaban como parches emocionales. Te invitan a salir y dices que sí aunque no tengas ganas, solo para no enfrentarte a la calma que te espera en tu casa. Caminas por un centro comercial y compras cosas que ni necesitas, esperando que esa pequeña chispa de emoción te devuelva una sensación de vida. Llenas tu agenda con compromisos que no disfrutas, reuniones que no te alimentan, actividades que solo ocupan horas para no escuchar lo que pasa dentro. O enciendes la televisión, pones música, revisas el celular, lo que sea con tal de evitar el silencio que te incomoda. Siempre hay ruido, siempre hay movimiento, siempre hay un plan, una excusa, una invitación, algo que hacer para no mirar hacia adentro. Pero aquí está la verdad que nadie dice. Mientras más estímulos buscas, más te desconectas. Porque lo que estás intentando tocar no está afuera. No va a venir de un objeto, de una salida, de un mensaje, de una compra, de una conversación superficial. Esa chispa que buscas no se recupera corriendo detrás de lo viejo, sino permitiendo que lo nuevo se revele. Cada estímulo que usas para evitarte a ti mismo te aleja un paso más de lo que realmente necesitas. Y por eso esta etapa se vuelve tan confusa. La mente quiere hacer más, pero el alma te está pidiendo exactamente lo contrario. En este punto, hay una comprensión profunda que empieza a aparecer, casi en silencio, casi sin darte cuenta, que no estás apagado. Estás siendo llamado hacia otro tipo de luz. Y ese descubrimiento abre la entrada perfecta a lo que viene después. ¿Qué es lo que realmente estás buscando cuando buscas tanto? ¿Y qué pasaría si, por primera vez, dejaras de correr detrás del estímulo? Hay un momento en este proceso en el que algo cambia, pero no de la forma en que tu mente esperaba. No llega una emoción fuerte, no llega una epifanía ruidosa, no llega una euforia que te sacuda. Lo que aparece es algo más humilde, más silencioso, más verdadero, una sensación de aceptabilidad. No es alegría, pero tampoco es tristeza. No es entusiasmo, pero tampoco es vacío. Es como si dentro de ti surgiera un sí, muy suave, casi imperceptible, a lo que estás viviendo. Un acuerdo silencioso con la vida tal como es, sin adornos y sin exigencias. Empiezas a notarlo en los momentos más simples. De pronto estás sentado en tu casa, sin música, sin distracciones, sin intentar llenar el tiempo. Y algo dentro de ti se siente bien sin ningún motivo. No hay emoción fuerte, no hay chispa, no hay sobresalto. Solo una presencia tranquila, como si por fin hubieras dejado de pelear con el momento. Lo ves también cuando escuchas la lluvia caer afuera. Antes necesitabas poner una playlist, ver un video, hablar con alguien. Ahora, por alguna razón, la lluvia basta. Su sonido te acompaña, su ritmo te calma. No te despierta ninguna emoción intensa, pero te sostiene de una forma que no sabes explicar. Y luego están esos instantes íntimos que solo entiende quien vive desde adentro. Ver a tu hijo dormir, por ejemplo. Antes, esa escena quizá te movía el corazón de mil maneras. Ahora no necesitas sentir algo grande. Solo lo observas, respiras y estás presente, completo, sin agregar nada, sin necesitar nada. Como si su quietud te recordara la tuya. O incluso algo tan simple como respirar. Antes, la respiración era automática, invisible. Ahora te sorprendes notando cómo entra el aire, cómo sale,
cómo te sostienes sin pedirte nada. Y sin darte cuenta, descubres que no estás esperando que pase algo más. No estás buscando una emoción extra. No estás deseando que este momento sea diferente. Lo estás habitando. Y ese habitar, es el nuevo estado que empieza a nacer dentro de ti. Es presencia, pura, limpia, honesta. No viene con fanfarria, no viene con luces, no viene con un sentimiento fuerte que puedas nombrar. Es un estado de calma profunda que no necesitas perseguir, porque surge solo cuando dejas de correr. Y aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes de todo este camino. La presencia no nace del estímulo, nace de la entrega. Llega cuando finalmente sueltas esa tensión interna que decía, me falta algo. Llega cuando aceptas que lo que estás viviendo es exactamente lo que necesitas vivir. Llega cuando dejas de presionar al momento para que sea distinto. Y es aquí, en esta sencillez casi sagrada, donde ocurre lo inesperado. Cuando ya no estás esperando sentir algo. No estás tratando de recrear lo viejo. No estás buscando el próximo impulso. Cuando simplemente permites que el momento empieza a aparecer lo que siempre estuvo allí. El despertar no llega con rayos de luz atravesando el techo, ni con revelaciones que te hacen caer de rodillas, ni con una emoción tan intensa que te cambia la vida en un segundo. Ese es el mito. La realidad es mucho más humana, mucho más simple, mucho más honesta. El verdadero momento místico no es espectacular, es familiar. Es como volver a casa después de un día largo, empujar la puerta, dejar los zapatos en la entrada y permitirte, por primera vez en mucho tiempo, exhalar de verdad. Una exhalación profunda, completa, que no viene del cuerpo, sino del alma. Una exhalación que dice, finalmente estoy aquí. No hay fuegos artificiales, no hay visiones, no hay un coro de voces celestiales. Lo que aparece es algo mucho más sutil, la sensación de haber regresado a un lugar del que nunca debiste irte. Ese rincón interno donde siempre hubo calma, pero que no podías escuchar porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo, buscando, empujando, tratando de sentir algo que llenara el vacío. Este momento místico sin drama se parece a abrir las ventanas de una habitación cerrada. No entra una tormenta. Entra aire, entra luz, entra claridad. Y lo que sientes no es euforia, es alivio. Un alivio tan profundo que por un instante te das cuenta de que no necesitas nada más. Que todo está bien, no porque la vida sea perfecta, sino porque estás presente de una forma que nunca antes habías podido estarlo. Es un instante en el que comprendes, sin palabras, que ya no estás corriendo detrás de nada, que ya no estás intentando sostener máscaras, que ya no tienes que demostrar, impresionar o llenar vacíos. Te das cuenta de que puedes descansar dentro de ti. Y ese descanso, ese regreso silencioso, es lo más cercano que existe a lo que muchos llaman iluminación. No se parece a un milagro, se parece a una verdad tan simple que sorprende que haya tomado tantos años llegar. Una verdad que dice, no estabas roto, solo estabas lejos. Y justo aquí, en esta quietud sin espectáculo, en esta intimidad sin luces, en este regreso sin drama, empieza el verdadero cambio. Porque cuando por fin puedes habitar tu propio centro, todo lo que viene después empieza a ordenarse solo. Alan Watts decía que la vida no se trata de perseguir de vuelta las viejas alegrías, ni de recuperar los destellos que un día te hicieron sentir vivo. Y mientras creces internamente, descubres lo incómodo que es aceptar esa verdad. Porque hay una parte de ti que insiste en mirar atrás, que cree que la felicidad está en aquel momento exacto donde alguna vez sentiste un brillo, una chispa, una emoción que ahora parece imposible de repetir, y vuelves a esos recuerdos como quien vuelve a una casa abandonada, con nostalgia, con esperanza
y con una pequeña herida que no termina de cerrar. Pero la vida, y esto Watts lo entendió mejor que muchos, no empuja hacia atrás. Nunca. Lo que se fue porque ya no pertenece a la persona en la que estás convirtiéndote. No es una pérdida, es una mudanza del alma. La alegría no desapareció, simplemente cambió de forma. Dejó de ser explosión para hacerse susurro. Dejó de ser euforia para convertirse en un tipo de plenitud que no depende de emociones intensas, ni de momentos extraordinarios, ni de personas que ya no están. Y esa es la parte difícil para todos nosotros, especialmente en una cultura donde nos enseñaron a medir la vida por los momentos grandes, los días de fiesta, las risas fuertes, las reuniones llenas de ruido, las historias que parecen de película. Crecimos creyendo que si no hay fuego, no hay vida. Pero en realidad, la vida madura cuando deja de buscar fuego y empieza a reconocer el calor silencioso que estuvo siempre ahí. De pronto, sin hacer esfuerzo, percibes algo que nadie te enseñó a valorar. Una plenitud silenciosa. No grita tu nombre, no te promete ningún milagro, no te exige que seas alguien especial. Solo aparece cuando dejas de empujar, cuando dejas de correr detrás de lo que ya se fue, cuando permites que el presente te alcance. Es una sensación tan sencilla que asusta, tan cotidiana que pasa desapercibida, tan profunda que, si te das permiso de sentirla, te cambia para siempre. Y allí, justo allí, entiendes por fin lo que Watts intentaba decir. La verdadera realización no es volver a ser quien fuiste. No es recuperar lo que algún día te emocionó. No es reconstruir la versión de ti que el pasado celebraba. La verdadera realización es permitirte ser quien estás naciendo a ser hoy. Es abrazar sin resistencia el silencio que te acompaña. Es reconocer que el alma también crece, también muda de piel, también necesita alejarse de lo viejo para poder sostener lo nuevo. Y esa revelación, tan suave, tan humilde, tan honesta, tiene el poder de cambiarlo todo. Porque cuando la recibes, ya no buscas regresar. Empiezas a caminar hacia adelante. Y ese es el inicio real de tu despertar. Y ahora que llegaste hasta aquí, mira con calma lo que realmente ocurrió dentro de ti. No fue un apagón, fue un ajuste. No fue que tu alegría desapareció, fue que dejó de depender de lo de afuera. No fue que te volviste frío, fue que tu alma se cansó de fingir entusiasmo. Todo ese silencio que te inquietaba no era un vacío, era el inicio de una limpieza interna, una preparación profunda para una manera distinta de estar en el mundo. Porque lo que descubriste en este viaje no es menor. Entendiste que no necesitas correr detrás de nada para sentirte vivo. Que lo que te estaba esperando no era más estímulo, sino más presencia. Que la calma, la misma calma que antes te inquietaba, es ahora el terreno fértil donde empieza tu vida nueva. Y lo más importante, que no estás perdiendo tu antiguo brillo. Estás cambiando la intensidad con la que iluminas tu propio camino. Despertar es esto, dejar que caiga lo que ya no te sostiene, permitirte respirar sin exigencias y aceptar que lo más profundo siempre llega sin estruendo. No es un final, es el inicio de tu verdadera claridad. Si este mensaje te tocó por dentro y sentiste que necesitabas escucharlo hoy, suscríbete, compártelo y quédate cerca. Y ahora, si quieres seguir profundizando en este tipo de enseñanzas, elige uno de los videos que aparecen en pantalla. Espero que estés bien. Nos vemos pronto.